¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo me llamo Oscar. Es un placer acompañarles. Soy parte del equipo de MCR Mérida, encargado de apoyar a las personas a adquirir una propiedad de una manera informada, principalmente. Lo primero que vamos a hacer es venir aquí directamente al mapa de Mérida. Miren, si se dan cuenta, esto es México, ¿no? Y aquí a la derecha, en la península de Yucatán, está, pues Yucatán. Aquí está Quintana Roo. Aquí está Tulum, aquí está Cancún, a 3 horas y media está Mérida, aquí está Progreso, esta es pues la zona, la playa más cercana, a unos 25 minutos del norte de Mérida. Esta es Mérida y le vamos a llamar el periférico pues a esta línea gris que es importante mencionarles que en el Vox Populi todo lo que está dentro de la línea gris es Mérida y todo lo que está fuera de la línea gris es como otra zona. Sin embargo, ya la línea de urbanización llega hasta este punto y ya contempla parte del municipio de Mérida. Entonces, estaríamos hablando que la línea de urbanización ahorita, cómo está creciendo la ciudad, vendría siendo pasando periférico, más o menos por aquí, ¿ok? ¿Dónde está el aeropuerto? El aeropuerto está aquí en la zona sur. Entonces, ustedes van a llegar aquí por aeropuerto o por alguna de las carreteras y en esta parte se va a concentrar pues gran parte industrial. De hecho, si ustedes quieren adquirir una bodega industrial, me pueden contactar y nos podemos acercar a esta zona en donde puede haber muy buenas opciones. Aquí hay familias muy tradicionales de Mérida y de Yucatán, familias que ya llevan viviendo aquí pues mucho tiempo, son familias que son de Mérida, son de Yucatán y que bueno, llegaron de pueblitos a vivir a estas zonas o que ya vivían ahí principalmente. Ahora nos vamos al centro. Aquí está la Catedral de Mérida. Pues aquí es un parque muy, muy bonito. Aquí está la catedral. También está muy bonita, una catedral que tendrá aproximadamente 200 años, para platicarles un poco también de la historia de Mérida. Y bueno, lo que les quiero platicar con esto es que es una zona bastante turística. Por ejemplo, aquí está el Parque de la Mejorada. Ok, ese parque no voy mucho, pero sí voy a este, que es Parque de la Plancha. El Parque de la Mejorada está muy bonito, ¿ok? Hay muchos barrios de Mérida que tienen su parquecito. Y su parquecito normalmente viene una iglesia, árboles bastante grandes y un poco de comercio a lo mejor en los alrededores. Y son parques muy, muy bonitos, en verdad. Los árboles son impactantes. Lo que les quiero decir con esto es que esta zona del centro de Mérida, Santana, Santa Lucía, Santana, esta zona termina siendo una zona principal del centro de Mérida. Entonces, no es lo mismo esta zona que, por ejemplo, una zona del centro de Mérida que esté por acá, en la Ermita, que también está muy bonito y hay muy buenas opciones. No es lo mismo el metro cuadrado aquí en la Ermita que en La Mejorada o en algún otro barrio del centro de Mérida que en Santana o a lo mejor en Santa Lucía o bueno, ahorita ya la plusvalía que le está dando aquí el Parque de la Plancha a esta zona en donde hay aquí un corredor gastronómico, de donde este es el corredor gastronómico y también están, hay muchos restaurantes por aquí, entonces, pues hay casas muy bonitas en toda esta zona. Esta es pues la zona más turística en donde pueden encontrar el metro cuadrado más alto aquí en Mérida, no solo en venta, sino en renta también. Si les gusta el centro, quieren indagar en el centro, a lo mejor para comprar. Yo les sugeriría también que vean zonas como García Ginerés y también Itzimná. Y bueno, por aquí en la Alemana hay unos departamentos también muy buenos. Es más bien como para inversionista y es un riesgo bastante bajo. Em, vamos a platicar un poquito de estas zonas. Familias tradicionales, ¿ok? Yucatecas igual. Aquí ya están existiendo pues más edificios. Hay unos parques muy bonitos. El Parque de Chuburná, con una iglesia preciosa. Aquí hay un mercado muy, muy bonito. Em, pensiones, también con rentas aproximadamente desde 11,000 pesos, más o menos. Em, y a lo mejor con casas, con alberca de 3 recámaras, a lo mejor puede incrementarse un poco. Me gustaría platicarles de Cauquel. En esta zona de Cauquel viven familias jóvenes. Hay casas desde 1,8 a 4 millones en esta zona de Cauquel.
Si nos vamos un poquito más arriba, nos vamos a encontrar con Real Montejo. Es una clase media, media alta. Hay casas que en venta están en 2.8 millones aproximadamente hasta 5 millones. En renta, 14,000 pesos, aprox, hasta 30,000 pesos pueden encontrar. En promedio, tres recámaras, algunas con alberca. Obviamente es un aproximado, tú contáctame y te hago unas preguntas y hacemos un primer sondeo para que veas cómo está el mercado actualmente en Mérida. También aquí arribita de Real Montejo está una zona que va a agarrar un valor muy, muy bueno, también como en Real Montejo. City es para personas que están buscando un terreno, que buscan tranquilidad o que buscan casas modernas. Por aquí hay unos townhouses muy, muy bonitos, en unas privadas pequeñas, de tres recámaras, una alberquita pequeña y en una privada que haya una canchita de fútbol y una zona de tipo de barbecue, ¿no? Hay opciones aquí en Sitiá, hay casas que también pueden estar arriba de los 5 millones y bueno, es una de las zonas que más están agarrando también plusvalía aquí en Mérida. Aquí en Mérida lo que está sucediendo es que si bien los que venimos de ciudades como la Ciudad de México estamos acostumbrados a tráficos de 2 horas, de 3 horas, muchas veces las personas que están formando ya parte de la ciudad no están acostumbrados a ese tipo de tráficos y sí es cierto que están habiendo cuellos de botella en la ciudad en donde pueden encontrarse un poquito más de tráfico y hay que tener como que esto en mente. ¿Por qué les platico esto? Porque en esta zona que es del norte de Mérida, hacia arriba, principalmente Comchen o Kicktail, esta zona me parece una zona en donde van a vivir bastante tranquilos, no hay tanto movimiento en autos y la carretera pues tiene varios carriles. Entonces me parece que esta zona también es muy, muy interesante para vivir sin tráfico. Pueden llegar a Mérida bastante rápido. Aquí hay un bueno, un cine, aquí está la Gran Plaza, el Sam's Club, por aquí también está el Costco, entonces, pues bueno, entrarían a la zona de un poquito de tráfico, un poco realmente, y después ya tendrían libre para llegar por acá, y si se van a Comchen, pues se van a Comchen. O si suben y se van al Tozano, que esta privada está muy, muy bonita, tiene lagos, y son casas de 2 pisos, casas pequeñas, pero muy bonitas, con una alberquita en privada. Y bueno, ahorita les platico justamente eso, que es régimen de condominio, pero no me quiero distraer. Esta es una zona bastante exclusiva en Mérida, en donde hay privadas, La Rejollada, aquí está la Universidad Anáhuac Mayab, entonces, pues aquí hay bastantes privadas que se acercan ya entre los 8 millones hasta zonas bastante exclusivas en donde podemos encontrar casas arriba de los 20 millones. También podemos encontrar rentas de entre 25,000 a los 80,000 pesos. Ahora nos vamos a Temozón Norte. Están llegando muchos foráneos. ¿Y por qué lo menciono así? Porque para las personas que viven aquí en Yucatán, no sé, a lo mejor me equivoco y yo les pido ahí que comenten, pero foráneos son todas las personas que vienen fuera de Yucatán. Entonces, por ejemplo, si yo soy de la Ciudad de México, pues yo soy un foráneo para ellos, culturalmente hablando. Si tú eres de Campeche, posiblemente seas un foráneo para ellos. Y bueno, tienen como palabras, ¿no? Por ejemplo, las personas de la Ciudad de México le llaman huach. Cuando menciono familias tradicionales de Yucatán, pues son familias de Yucatán que tienen también su historia, pasaron por esta, muchos le llaman colonización y pues tienen una historia cultural y eso también se ve proyectado en la forma en cómo uno vive en esas zonas. Podemos avanzar. Temozón Norte, pues es una zona bastante exclusiva, muchos le llaman la zona diamante de Mérida. Pueden encontrar casas desde 4.5 a 12 millones y rentas desde los 28,000 pesos hasta los 60,000 pesos, más o menos, aquí en Temozón. Hay muchos profesionistas, inversionistas llegando aquí a Temozón. Nos vamos aquí a esta zona, el norte interno de Mérida. Montes de Amé, Montebello, Benito Juárez, son zonas que están agarrando muy buena plusvalía y bueno, son casas que ya van arriba de los 4.5 millones. Normalmente no son terrenos muy, muy grandes, ya están existiendo de 2 o 3 pisos. Para muchas personas, esta es una muy buena zona para vivir. Vámonos a Santa Gertrudis Copó. Aquí está, pasando periférico. Aquí, pues, hay muchas familias, es una zona premium. Es zona de hospitales también, hay universidades. Y miren, como dato, hace poquito hice un estudio de mercado de ver cómo era el crecimiento de las universidades aquí en Yucatán. Principalmente, las construcciones de plazas comerciales en los últimos años han sido de aquí, de la mitad de Mérida,
hacia arriba. Eso les da una idea de hacia dónde ha venido el desarrollo comercial aquí en Mérida. Y las universidades van en esta línea también de construcción. Hay unas por acá, la Náhuac Mayab, por aquí hay otras universidades y preparatorias y escuelas. Aquí va a llegar una nueva universidad. Entonces, pues bueno, se está yendo hacia acá el desarrollo. En ese sentido, yo veo bastante interesante estas zonas para invertir. Yo le sugeriría no irse a la primera, hacer una investigación, tener una comparativa, visitar las propiedades. Por aquí tenemos Cholul. Aquí en Cholul es un poco más accesible que Santa Gertrudis o que Temozón. Y Cholul abarca hasta acá más o menos. Y a partir de aquí ya comienza con Cal. En Cholul, pues viven muchas familias, hay privadas nuevas, se vive más tranquilo, se vive más relajado. Las casas van a partir de los 3 millones a los 6 millones aproximadamente. De repente, aquí en Cholul, en esta parte que es el pueblo de Cholul, se pueden encontrar muchas casas como de autor y puede ser muy interesante checar estas casas porque normalmente tienen construcciones diferentes y hay unas casas muy, muy bonitas. Entonces, las casas las pueden encontrar aproximadamente desde los 3 millones a los 6 millones. Las rentas pueden estar entre los 18,000 a los 35,000. Mucha gente siente que Cholul todavía conserva calma comparado a Temozón y sí se siente el crecimiento también cultural. Son familias que llegan de diferentes partes de la República, familias jóvenes de Yucatán que se pasan a vivir aquí a Cholul, que adquirieron una propiedad y hay un porcentaje también personas que viven de Estados Unidos y hay un porcentaje de personas que vienen de otras partes de Latinoamérica. Entonces, hay una diversidad cultural bastante interesante y muy, muy bonito, la verdad, compartir pues estas nuevas generaciones de comunidades que no había aún antes, ahora tú estás formando parte de ellas. Nos vamos ahora con Cal. Les platico, por ejemplo, aquí muchas personas llegan aquí y dicen, ay, pues Concal está muy cerquita. De hecho, hay muchos desarrollos que promueven Concal como el norte de Mérida. Y sí, más o menos platicamos la línea de urbanización, el municipio llega aquí porque pues Concal tiene su propia administración que es independiente a la de Mérida. Entonces, pues bueno, Cholul, por ejemplo, lo administra el Ayuntamiento de Mérida, pero bueno, es nada más como un dato, ¿no? De aquí a Concal, el norte de Mérida, que sí, sí es el norte de Mérida, pero de aquí a Concal sí pueden ser como unos 25, a lo mejor hasta unos 30 minutos, dependiendo del momento del día, porque de repente aquí también, como en estas intersecciones importantes, en estas se hace un poquito de tráfico en algunos momentos del día. Por eso les mencionaba zona libre en esta parte del norte. Cholul tiene salidas a periférico y Concal a unos 30 minutos. De repente pueden encontrar privadas con precios más accesibles, desde los 3 millones a los 5 millones aproximadamente. En renta pueden encontrar desde los 15,000 pesos hasta los 30,000 pesos, con casas muy bonitas dentro de privada en régimen de condominio. Quédense al final porque viene un dato bastante interesante. Y ahora sí nos vamos con el dato inmobiliario. Muchas privadas en Mérida están bajo régimen de condominio. Eso significa que legalmente hay áreas privativas y áreas comunes y normalmente existe cuota de mantenimiento. Mucha gente ve precios baratos en preventa, pero es importante revisar tiempos de entrega, penalizaciones, cláusulas críticas y garantías. ¿Qué pasa si el proyecto se retrasa, por ejemplo, entre otras cosas? Y bueno, amigos, ya me voy. Esta va a ser una nueva sección. La intención es subir videos más seguido. De repente hay un buen de cosas que quiero compartirles. Hay muchos datos en los contratos de compraventa, en las promesas, que me gustaría platicarles y que es bastante interesante. Entonces, pues ya me voy. Si quieren dejar algún comentario sobre cómo se vive en alguna zona, estaría súper. Si quieren contactarme pues para platicar nada más o quieren recibir una lista de propiedades en venta o renta, cuáles son las propiedades disponibles con las características que ustedes quieren y en cuánto están actualmente, escríbanme y sin tema se los comparto con muchísimo gusto, ¿vale? Yo soy Oscar, seguimos en contacto, ahí nos vemos, el link está abajo. Chao.